largos, si ejecutamos bien los stop loss y aplicamos una buena política de stops de beneficios, las posibilidades de perder lo más mínimo de nuestro patrimonio se reducen considerablemente, drásticamente, casi hasta llegar a cero. Insisto, en base a análisis técnico. No seré yo desde aquí quien defienda las bondades del análisis fundamental. Me dedico a esto y por lo tanto hablo exclusivamente del análisis técnico. Quienes lo hagan en base a análisis fundamental, sus propios problemas tendrán a la hora de tomar decisiones, aunque sé positivamente, y además analistas fundamentales que me merecen todo el crédito del mundo y que por mucho que desempeñen su labor encomiablemente en base a análisis fundamental, al final las decisiones las toman en base a análisis técnico, sobre todo en el timing, en el momento de entrada e incluso en el momento de salida, aunque ya sabemos que en base a análisis fundamental el momento de salida les cuesta algo más, ¿no?, a los analistas fundamentales. Bien, les decía, nos encontramos en la misma situación que hace un año, pero sobre todo con un agravio comparativo tremendo. Un agravio comparativo en términos de divergencia entre Europa y Estados Unidos. Quédese un poco de manera visual con el gráfico este del Dow Jones, esclavadito en el S&P 500, y como ven, después de una tremenda corrección, esto es marzo de 2009, fíjense hasta qué niveles hemos llegado. Es decir, ahora mismo, si nos trazamos un retroceso de Fibonacci de lo que fue toda la caída, la zona del 0,618% de toda esa caída eran los 11.245 para el Dow Jones. Estamos en 12.800, filtro más que suficiente como para pensar que ya su único objetivo es precisamente los máximos históricos, en 14.200. Otra cosa es cuándo se alcancen. Pero algo que ha subido tantísimo, algo que ha corregido tan fortísimamente a la tremenda caída previa, a mi entender, ya no es correctivo de esa caída, sino que desde aquí se torna impulsivo, se torna como de inicio de una tendencia nueva, en este caso alcista de largo plazo. Insisto, otra cosa es ver cuándo se pueden alcanzar estos máximos históricos, porque pensemos que los niveles que ayer mismo, o antes de ayer mismo, teníamos en el Dow Jones y en el S&P 500, estaban a un 12-15% de los máximos históricos. Claro, aplicando casi el sentido común y después de todo lo que nos están metiendo en la cabeza, no, es que lo estamos viendo a diario, sobre todo en Europa, y no olvidemos que de la misma manera que en su momento la crisis de la subprime tuvo su traslado inmediato prácticamente a Europa, una crisis europea agravada con respecto a la actual, sin ninguna duda va a traer las mismas consecuencias para Estados Unidos. Entonces, con todo este mare magnum que tenemos ahora mismo, e incluso todavía con demasiadas dudas con respecto al crecimiento económico, no solo en Europa, que cada vez ya antes de ayer hablábamos nuevamente de recesión en algunos países, incluso punteros de la eurozona, sino que esa misma recesión está siendo puesta en tela de juicio, incluso en Estados Unidos. Insisto, con ese panorama macro, cabe pensar que el único lado y encima a corto plazo para los índices norteamericanos es el alcista, y que sin solución de continuidad el Dow Jones y el S&P 500 van a ir a buscar sus máximos históricos. A mi entender no, pero es casi una cuestión de sentido común. Insisto, yo soy alcista de largo plazo, creo, y esto lo repetiré unas cuantas veces más durante este ratito, esto para mí fueron los mínimos. Y por lo tanto aquí nació un impulso alcista. Un impulso alcista que sí o sí nos tiene que llevar a los máximos históricos. Otra cosa es lo que suceda a partir de ahora. ¿Por qué? Porque nos encontramos en resistencias tremendas y por lo tanto las dudas cada vez son más. ¿Por qué si todos los datos, por qué si las bolsas siguen alcistas, sobre todo en Estados Unidos? ¿Por qué el VIX, el índice de volatilidad, ha pasado de 18 o 17 a 21, 22 con una facilidad pasmosa? Hace poco un exalumno de un curso me lo preguntaba y dije, joder, no lo entiendo. Y digo, pues porque el miedo está instalado en el mercado y el miedo se acrecienta a medida que nos enfrentamos a resistencias de consideración. Y las que está tratando de solventar, o a las que se enfrentó hace 3 días, el índice sectorial bancario europeo, es tremenda. Pero porque también lo es tremenda para el Dow Jones
esta zona de resistencia, y porque también lo es para el SP500. Olvidémonos un poco, no nos vamos a olvidar evidentemente, ¿no?, pero olvidémonos un poco del Nasdaq 100, que es el gráfico que tenemos en pantalla. Este gráfico, este índice, esto es marzo del año 2009, cuando el mercado se gira. Esto no cabe calificarlo de otra cosa que de tremendamente alcista, pero no solamente de largo y medio plazo, incluso de corto plazo. Es un índice que sin el más mínimo esfuerzo, aparentemente, ha superado sus máximos del año pasado, los que estableció a finales del mes de julio, pero es que ya lo ha hecho además con los filtros más que suficientes como para pensar que este movimiento puede ser bueno. Pero es que todo, y quizá no tanto referido a análisis técnico, sino a lo que es cualquier tipo de análisis que hagamos aplicado a nuestros métodos de inversión, tiene que tender lo más posible a la coherencia. Y puesto que vamos a hacer una abstracción de largo plazo, esto era el Nasdaq en marzo del año 2000. Estamos hablando de niveles de 4.800 puntos. Estamos en 2.560, cuando hace 3 días acabamos de decir que el Dow Jones y el SP500 estaban a un escaso 15% de sus máximos históricos. ¿Con esto qué quiero reflejar? Que durante tiempo y tiempo el Nasdaq 100 y el Composite, por añadidura, pueden evolucionar a su bola. Pueden ser eminentemente alcistas sin que el resto de los índices tengan por qué seguir esa estela, al menos no porcentualmente. Por supuesto que si el Nasdaq sigue siendo alcista y demás, Dow Jones, SP500 lo van a seguir siendo, y sin ninguna duda le seguirán en ese discurrir los índices europeos, pero desde luego no con la misma verticalidad, no en los mismos términos porcentuales, y sobre todo es un buen baremo. Con esto lo que quiero decir es, ojo, que es que el Nasdaq 100 sí ha traspasado resistencias, sí, pero podemos pensar perfectamente que es el índice divergente de los otros dos importantes norteamericanos, y sobre todo del de referencia, que es el SP500. El SP500 no ha roto sus máximos anuales, los máximos del año pasado, que por añadidura eran muy cercanos a lo que lo fueron en marzo del año 2000. O sea que nos encontramos ante tal muro de largo plazo que probablemente todo esto derive en una corrección. Esto es dar la razón a quienes opinan que todavía falta por ver una tremenda C que nos lleve por debajo de los mínimos de marzo de 2009. No. Hay una cosa en la que difiero, ahora que no le veo por aquí, una cosa en la que difiero de lo que ha comentado anteriormente Gerardo, y es que, ojo, que los mercados norteamericanos no han corregido nada de toda la subida desde marzo de 2009. Yo no estoy tan seguro de eso, porque si nos trazamos un Fibonacci de toda la subida desde marzo de 2009, fueron los máximos de mayo del año pasado, lo que ya hemos vivido de corrección, y esto fue en septiembre, octubre del año pasado, cuando se acabó, o hasta donde nos llevó esa fase de pánico que vivimos durante el verano, esa corrección nos llevó justo al 38,2% de Fibonacci, es decir, al primero de los niveles de corrección proporcional de Fibonacci. ¿De acuerdo? Es una corrección escasa, pero corrección proporcional, al fin y al cabo. Y si el lado bueno de los mercados es el lado alcista, y sobre todo si lo es de larguísimo plazo, quizá ese nivel no tenga por qué ser violado a la baja, no tenga por qué ser ya rebasado a la baja. Perfectamente, incluso en el caso de los mercados norteamericanos, podríamos vivir una corrección en una plana, y que todo esto haya sido el tremendo impulso, esto haya sido A, esto esté siendo B, y que un nuevo retroceso nos lleve hasta aquí, y habríamos vivido una corrección en una plana. Perfecto, una buena manera de corregir, sobre todo si se detiene en el 38,2 y nuevamente desde aquí rebota. De lo que no estoy tan seguro es de que si eso es lo que acaba sucediendo finalmente, no estoy tan seguro de que los mercados europeos, sobre todo el IBEX, el MIPTEL, incluso el Eurostoxx, los mínimos que ya hemos visto aguanten. Los mínimos de marzo de 2009, ojo, solo en el caso de que vuelva a suceder, pero volvemos a
a referirnos un poco más al corto plazo, aunque es medio plazo. De la misma manera que aquí podemos distinguir una onda una caída en 5 ondas y por lo tanto haber sido una A, por lo tanto 1, 2, 3, 4 y 5, una onda A, también es posible de nuevo identificar 3 ondas y por lo tanto que esto haya sido A, B y C y ser así el fin de toda la corrección a todo este tremendo escenario alcista. ¿Que solo ha corregido hasta el 38,2? Bien, puede que la fortaleza a favor de una tendencia alcista de largo plazo sea tremenda, sea brutal, como para dar sentido a esta corrección. ¿O no? No lo sabemos. Y probablemente, bueno, espero que no sea así, porque si no las cosas se dilatarían demasiado en el tiempo. Pero a lo mejor el año que viene estoy aquí en este mismo foro y estamos hablando exactamente de lo mismo. Y espero que no en los mismos niveles, porque si no es que nos habremos aburrido soberanamente a lo largo de este año. Probablemente se nos irán incrementando las dudas. Y sí espero de la macroeconomía, sobre todo en Europa, que algunas pistas nos haya aportado con respecto a lo que debemos hacer de medio y largo plazo. Por lo tanto, sé que con esto no les he ayudado absolutamente en nada para el largo plazo, pero al menos sí les dejo mi opinión. Mi opinión es que los mínimos ya fueron los mínimos y que por lo tanto no creo que volvamos ni siquiera a visitarlos, sobre todo, insisto, hablando de los mercados norteamericanos. No lo tengo tan claro en función de cuál sea la gravedad de la crisis en Europa y en qué termine, si Grecia sale del euro o si Portugal no actúa de cortafuegos y es el siguiente en caer. En fin, hay tantas cosas ahora mismo en el aire, pero no creo que eso dé lo suficiente como para que, si vemos niveles por debajo del Dow Jones, de los que ya vimos en septiembre, octubre del año pasado, lo sean en la suficiente cuantía como para ni siquiera ir a visitar los mínimos de marzo de 2009. Y por lo tanto, que desdramatice la supuesta caída que se produciría en los mercados europeos. Sí hacer una mención especial al caso del IBEX 35. Ahora mismo, evidentemente, y por cuestiones que todos conocemos, es el índice junto con el MIPTEL italiano de los más vapuleados en Europa, pero es que todo a largo plazo, sobre todo, debe tender a converger. Y desde el año 2000 hasta el año 2007, la diferencia o el agravio comparativo a favor del IBEX con respecto a cualquier índice del mundo, no digo con respecto al Eurostoxx o al DAX, no, con respecto al Dow Jones, al S&P 500, probablemente el único que le hiciera sombra en el discurrir, pero solo en la recuperación, fuera el Nasdaq 100. Probablemente haya sido, y el Nasdaq Composite, pero de 2000 a 2007 fue el índice a nivel mundial que mejor lo hizo, con mucha diferencia. ¿Por qué? Pues probablemente porque el peso específico del sector de TMTs a partir del año 2000, en el caso del IBEX 35, era muy escaso, y por lo tanto, cuando tocó caer de 2000 a 2003, las caídas en el IBEX 35 fueron mucho menos acusadas. Posteriormente, en la recuperación, el IBEX lo hizo infinitamente mejor. Es decir, que durante 7 años, ojo, 7 años, cuando esto caía era el que menos caía y cuando esto subía era el que más subía. Todo eso, al final, no se corresponde pues con el octavo, noveno, séptimo o como sea, o qué número ocupemos dentro de los países industrializados a nivel mundial, ¿no? Y por lo tanto debía tender a ser corregido en el largo plazo. Bueno, es lo que está sucediendo. Al final da un poco igual cuál sea el detonante. Está claro que el detonante ha sido el modelo de crecimiento económico pernicioso en los últimos años del modelo español, de la economía española, basada casi exclusivamente en el ladrillo y, por supuesto, ese modelo, como dicen por ahí, a cada cerdo le llega a su San Martín. No quiero ofender a nadie, por Dios. El IBEX, quiero decir que le tenía que llegar su corrección y una corrección además mucho más profunda. Pues eso es, ni más ni menos que lo que ha sucedido, pero que no viene sino a poner algo de coherencia cuando contemplamos el largo plazo. Si vamos ahora al más corto plazo, a mí sí me gustaría, para tratar de determinar por dónde nos podemos estar moviendo en el momento actual, sí me gustaría hacer referencia, no sé si lo ha hecho antes Gerardo, me imagino que sí, a lo que es el índice sectorial bancario europeo, ¿no?
Dado que el causante de la crisis es el sector financiero, tanto bancario como asegurador, sí conviene tener muy presente la evolución del índice sectorial europeo, que por cierto empieza a hacer esos movimientos típicos de no saber muy bien hacia dónde quiere ir. Tenía una resistencia tremenda en esta zona de 117 aproximadamente, pero sobre todo la franja 115, 119 más o menos, por eso lo cojo por término medio el 117, y cuando empieza o parece que quiere romper al alza, aquí, en este día, concretamente el 9 de febrero, lo hace ya casi con los filtros suficientes para pensar que la ruptura es válida, que la ruptura es buena. ¿Por qué? Porque estamos hablando ya de niveles de 121, es decir, de un 3,5% aproximadamente por encima de lo que era la resistencia anterior, y sobre todo se habían producido ya 1, 2, 3 precios de cierre por encima de ese nivel, es decir, filtros que empezaban a resultar desde luego necesarios y casi suficientes para pensar que se producía una ruptura al alza. Como esta ruptura ha coincidido con unos índices norteamericanos en resistencias, no ha podido con ella y ya nos hemos situado por debajo. Así que yo estaría muy pendiente, más allá del propio IBEX, en el que todos ustedes seguro que tienen en mente cuáles son los niveles importantes, el 8.900, posteriormente el 9.300, como primer soporte 8.700, el importante de corto plazo 8.500, si perdemos los 8.500 seguro que nos vamos a buscar niveles casi con toda seguridad por debajo de 8.000, es decir, esos niveles los tenemos prácticamente todos en la cabeza, ¿no? Pero de la misma manera, y eso sí que puede explicar algo también del cambio que ha habido en el VIX, en el índice de volatilidad, ¿no? Por el sector financiero. Hace una semana prácticamente todos los títulos bancarios daban unas señales enormes de entrada, pero además a ambos lados del Atlántico. Aquí en Europa era tremendo ver la evolución de BBVA, con posterioridad Santander, tardó más pero al final confirmó, Deutsche Bank, Société Générale, BNP Paribas, un montón de bancos que estaban dando señal de entrada, pero además señales claras, pero es que probablemente eran mucho más contundentes las que se estaban produciendo en Estados Unidos. Títulos como Citigroup, como Bank of America, como el propio AIG, no llegó a romper del todo, pero estaba dando también muy buenas señales. American Express, prácticamente todos estaban dando señales, y sin embargo en 3-4 días todas esas señales han sido eliminadas. Probablemente nos esperan jornadas de bastante más volatilidad de la que hemos tenido en estos 2, 3, 4 últimos meses, y la verdad es que ahora mismo es complicado, pero vuelvo un poco a lo que les comentaba anteriormente, tratar de darle coherencia y sentido común a todo. A mí se me antoja improbable que los mercados norteamericanos en el momento actual rompan al alza sus resistencias. Vamos a olvidarnos, insisto, del Nasdaq 100, ¿vale? Pero no me parece muy probable que Dow Jones, S&P 500 se vayan muy por encima de esas resistencias que supusieron los máximos del año pasado. Si eso es así, vamos a tener otra corrección. Que lejos de darnos pánico, y sobre todo con las herramientas de las que disponemos actualmente, a no ser que tengamos ya una cartera estructural muy pillada desde hace tiempo, pero si ese no es el caso, vamos a tratar de detectar la tendencia correcta, ¿no? En el caso del IBEX 35 empezamos a tener niveles, yo creo que aquellos por debajo de los cuales cabe pensar en una profundización de la corrección, la zona de 8.500. En el caso del Eurostoxx lo podemos tener de nuevo con precios por debajo de 2.500, eso ya está sucediendo en la jornada de hoy. Está sucediendo además rompiendo la directriz alcista que venía desde mediados del mes de noviembre. Es decir, empieza a haber también unos detallitos que quizá nos hagan pensar que al menos a corto plazo las subidas han dejado de ser las que eran, ¿no? Pero fíjense en el momento actual qué están haciendo los mercados norteamericanos. El Dow Jones esta mañana en los futuros venía cayendo casi un 1, un 0,75 o algo así. Está subiendo un 0,70. El Nasdaq está subiendo un 0,50. El S&P 500 un 0,60. Es que el CAC 40
después de la que ha llovido hoy, o creíamos que llovía, ha subido un 0,09. El IBEX, evidentemente, muy mermado por la situación de los bancos, a los que prácticamente cada día se le suman más rebajas de rating por parte de las distintas casas, no ha aguantado y ha acabado cayendo un 2,10, pero es que en momentos determinados ha llegado a caer casi un 3%. El DAX alemán al final ha cerrado prácticamente plano, solo cayendo un 0,10. Es decir, las señales son todavía lo suficientemente difusas como para quienes tengan cartera, no es momento de venderla. Quienes quieran comprar, no es momento de comprar. Y probablemente sí haya que estar pendientes de ruptura de algunos niveles relativamente importantes y, a mi entender, a la baja, para tomar posiciones cortas, o bien para deshacer aquellas que tuviéramos largas, o al menos para ser capaces de cubrirlas. Y bueno, quizá no me estoy dejando demasiadas cosas en el tintero, y seguro que a raíz de alguna pregunta que me quieran hacer, algunas de ellas salen. Bueno, abrimos el turno de preguntas. Tenéis a vuestra disposición a Roberto. En la tele, en la radio me brean y ahora no hay ninguna pregunta. Allí se anima uno. Sí, hola. Buenas tardes. Hola. Yo quería saber, yo es que aprecio una correlación bastante cierta entre la evolución de las bolsas y la evolución del euro-dólar, ¿no? Sí. Esta mañana, y entonces, pues la perspectiva, precisamente comentábamos que esta mañana estaba bajando el SP, por ejemplo, el futuro. Esta mañana me parece que ha caído, no sé si un 99,5 o el euro-dólar, ¿verdad? Sí. O al menos ha estado por este margen. Y claro, ha cerrado en 1,35, ha subido Sí. pues como un 1%. Entonces, pues parece que la evolución también tiene bastante que ver, ¿no? No, la correlación ahora mismo entre el euro-dólar y las subidas o bajadas de las bolsas europeas es casi perfecta. De la misma manera que lo vamos a comprobar ahora en algunos gráficos, en otros momentos históricos no tan lejanos no tenía absolutamente nada que ver, ¿no? Pero ahora sí parece que se mueven al compás y que bolsas en Europa alcistas determinan subidas en el euro-dólar y viceversa. Sí, ahora parece que es así. De todas maneras, el euro-dólar, a mi entender, es uno de los subyacentes más, a ver cómo lo digo sin que los traders en divisas que hay por aquí de los más politizados, ¿no? Y por lo tanto a mí no me gusta estar demasiado en él, ¿no? Porque hay demasiadas intervenciones soterradas por parte de bancos centrales y demás, ¿no? Y además que se mueve mucho a vaivenes de política y sobre todo de la política que quieran imponernos los americanos, ¿no? Pero esa correlación que menciona no ha sido tal en otros momentos, de la misma manera que la correlación que de siempre ha existido entre lo que se llamaba vuelo a la calidad, es decir, todo el dinero que salía de renta variable se iba a renta fija, eso se le denominaba vuelo hacia la calidad, y que en estos momentos está funcionando, pero exclusivamente en el caso del eurobono y en menor medida en el T-bond, en el bono americano. En el eurobono es probablemente en el único, bueno, sin duda, en el único que está funcionando, y no se debe en exclusiva a las bondades del bono alemán. Se debe a la tremenda especulación que hay en contra de todos los demás, de la demás deuda soberana en Europa, ¿no? Pero si observamos todo el periodo 2003-2007, que fue una época en que el IBEX, por ejemplo, se fue de 5.200 a 12.000 en esos 4 años, todo ese recorrido alcista lo hicieron exactamente igual el eurodólar, el bono alemán, el bono americano, el petróleo, es decir, todas aquellas correlaciones que de siempre habían ido o bien parejas o bien absolutamente dispares, en aquel momento histórico, y fue casi durante 4 años, todo ello concurrió, y todo en el mismo lado alcista. Al principio, y sobre todo atendiendo a criterios fundamentales, todos nos hacíamos cruces. Al final,
cuando miras el gráfico, dices, bueno, ¿para qué me voy a hacer cruces? Es como, quiero decir, lo bueno del análisis técnico es tratar de detectar la tendencia correcta en cada momento, ¿no? Cosa que no siempre conseguimos. Y una vez que creemos haberlo conseguido, las demás disquisiciones creo que debemos dejarlas un poco al margen, ¿no? Imagínese, para confirmar esto, este es el gráfico del Dow Jones. Y vamos a situarnos en que nada de todo, desde aquí, nada ha sucedido. Y estamos hablando de julio de 2009. Es decir, teníamos tan reciente absolutamente toda la caída, que veníamos desde 2007, desde octubre de 2007 cayendo. Por lo tanto, casi 2 años cayendo y a plomo, ¿vale? Cuando aquí nos dicen que, bueno, nos dicen no, aquí el mercado se gira, aquí se para, se gira, vuelve a tirar para arriba, pero cuando en base a análisis técnico somos capaces de detectar que esto es un hombro, cabeza, hombro invertido y que la clavicular ya ha sido sobrepasada al alza, ojo, que aquí ni siquiera todavía se empezaba a oír hablar de brotes verdes, ¿eh? No se oía hablar de brotes verdes. Pero esto, en base a análisis técnico, y hay algunos gráficos en el momento actual que quizá están empezando a dar las mismas señales, bien para arriba, bien para abajo, esto es para actuar como los caballos de los picadores, con las anteojeras, olvidarnos de brotes verdes o marrones, y eso lo que nos dice es que eso hay que comprarlo. Bueno, vamos a seguir la tendencia en cada momento, pero es que al final me he ido por los cerros de Úbeda, que al final la correlación que usted dice, sí, es más que evidente, pero ojo, hasta que deje de serla. ¿Por qué factores? No tengo ni idea. En su momento los analizaremos y seguro que gente bastante más sesuda que yo en 10 minutos es capaz de darnos una explicación. Muy bien. Muchas gracias. Tenemos tiempo para una última pregunta. Espere, porque no le digo nada. Espere, que le dan ya el micrófono. Buenas tardes. Hola. De acciones pequeñas, estamos hablando siempre de índices que pues, replican grandes empresas, no tan grandes en el IBEX, pero sí en el Eurostock o cualquier otro. De las pequeñas, ¿tienes alguna idea que van a seguir a las grandes, que estén cotizadas en el continuo, por ejemplo en español? Si las pequeñas van a seguir a las grandes. Sí, en esta indecisión que tenemos ahora mismo en el mercado. Sí. Hombre, hay algunos, la verdad es que pocos. Por lo tanto, eso también me tiene un poco despistado. Siempre se ha dicho que en las épocas de distribución, en las fases de distribución, es decir, dentro de las fases de una tendencia alcista, la última de ellas es la fase de distribución, que precisamente se corresponde con la primera de las fases bajistas, ¿vale? Con la primera fase de una tendencia bajista. Bien, pues en esa fase de distribución, o esa fase de distribución, se suele caracterizar por un aumento explosivo de los chicharros, de los valores de baja capitalización. Cuando eso sucede en masa, y estamos oyendo además en todos los medios de comunicación, hay que comprar, es que no quiero decir ninguno por no, este o el otro, o el de más allá, chicharros. Cuando eso sucede en masa, hay que estar demasiado prevenidos porque probablemente estemos precisamente en eso, en el comienzo de una tendencia bajista en su primera fase, la fase de distribución. Yo no observo que ese sea el momento actual, quitando algunos casos concretos, algunos que hemos visto recientemente, no sé si era Centis, otros 4 o 5, la verdad es que no he observado más, como para pensar que ese sea el detonante o una de las pistas, o lo que nos puede aportar unas pistas de si estamos al final de una etapa alcista. Que si los van a seguir, sin duda, solo que ya sabemos que para bien o para mal, la mayoría de las veces para mal, los chicharros replican o reproducen por 2 o por 3 los movimientos de las grandes, ¿no? Yo no observo demasiados movimientos como para
que eso me sirva para salir de dudas, tardaré tiempo en salir de dudas con respecto al momento actual, ¿no? Es que no sé si le he respondido bien, pero es que no observo nada específico en los chicharros en el momento actual. Si fuera esa fase que le comento de, sí, este ha roto y el otro, y el de más allá, y empezamos en todos los medios de comunicación a escuchar hay que comprar este y el otro, la seda. No quería nombrar ninguno y al final he terminado nombrando alguno. No observo que ese sea el momento actual. Ahora, que replicarán lo que hagan los grandes, sin ninguna duda. Bueno, muchas gracias, Roberto, por tenerte con nosotros por segundo año consecutivo aquí. Muy bien. Y esperamos que repitas el año que viene. En cuanto me lo propongan. Gracias a ustedes. A otra. Un fuerte aplauso.